Espíritu Santo, guía mis pasos, aun cuando no puedo ver el camino. Hay momentos en los que la vida se detiene, pero el mundo no. Sigues cumpliendo con lo que tienes que hacer, sigues respondiendo mensajes, asistiendo a reuniones, caminando como si nada pasara. Pero por dentro estás perdido. Y lo más difícil no es no saber a dónde ir. Lo más difícil es no sentir a Dios cuando más necesitas una señal. Clamas y el cielo parece cerrado. Pides dirección y lo único que recibes es silencio. Te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué no siento su presencia como antes? ¿Por qué no puedo ver el siguiente paso? Pero, ¿y si el silencio no es castigo? ¿Y si la falta de dirección no es abandono, sino entrenamiento? ¿Y si esta oscuridad no es para que te detengas, sino para que aprendas a caminar por fe, no por vista? El Espíritu Santo no te guía solo cuando hay luz. Él también guía en la oscuridad. Él no necesita que tú veas el camino completo. Él solo necesita que confíes en que su mano sigue sobre ti, aunque tus ojos no lo perciban. Hay un momento en la vida donde se quiebran todos tus planes. Y no porque Dios haya olvidado tus sueños, sino porque quiere enseñarte a depender no de resultados, sino de su voz. Esta introducción no es una promesa de que verás todo claro mañana. Es un recordatorio de que quien guía tu vida no necesita explicarte el proceso para llevarte al destino. Necesita solo una cosa de ti, que no sueltes su mano. Porque cuando estás perdido, confundido, cansado, Él sigue presente. Y muchas veces lo que parece desorientación es realmente el terreno donde el Espíritu Santo va a enseñarte a escuchar, a confiar y a caminar como nunca antes lo habías hecho. Este no es el final, es el comienzo de una nueva forma de ser guiado. No por señales, no por emociones, sino por una presencia tan constante y fiel que incluso cuando no ves el camino, puedes seguir dando pasos. El Espíritu no guía por lógica, sino por propósito. Hay momentos en los que sientes que algo no encaja, aunque hiciste todo lo que creías correcto. Tomaste decisiones con prudencia, planeaste con detalle, oraste por dirección, y aún así te encuentras en un lugar que no reconoces. Te preguntas cómo llegaste ahí. Y lo más desconcertante no es solo no entender, sino sentir que Dios no te explicó por qué. Aquí es donde muchos se paralizan, cuando sus expectativas no coinciden con su realidad y cuando la lógica humana choca con la guía divina. Porque fuiste enseñado a pensar que si haces lo correcto, recibirás resultados lógicos. Pero el Espíritu Santo no es una fórmula, no responde a una estrategia humana y no se mueve por pasos predecibles. Él se mueve por propósito, y el propósito muchas veces es invisible mientras se está formando. La lógica te dice, sigue lo que ves. El Espíritu te dice, sigue aunque no veas. La lógica dice, tiene que tener sentido. El Espíritu dice, tiene que tener obediencia. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Porque cuando ya no dependes de lo que comprendes, te conviertes en alguien que camina no por vista, sino por fe. Hay caminos que parecen retrocesos, pero son reposicionamientos. Hay puertas que se cierran, no porque hayas hecho algo mal, sino porque Dios sabe lo que hay detrás y está protegiéndote de algo que tú no ves. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha desviado tu paso en silencio para evitar una trampa que tú no sabías que existía? ¿Cuántas veces has llorado por algo que no salió como esperabas, sin saber que eso fue exactamente lo que te salvó? El propósito no siempre es cómodo. A veces te lleva por desiertos, otras veces por montes, donde estás solo. Te hace pasar por pausas que parecen castigos, cuando en realidad son preparaciones. Te empuja a cerrar capítulos que tú querías seguir escribiendo. Pero el Espíritu Santo no está interesado en que todo tenga sentido ahora.
está interesado en que tú llegues al destino para el que fuiste creado. Y muchas veces eso requiere romper tu lógica para restaurar tu fe. Mira a Abraham. Él fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Mira a Moisés, llevado por el desierto por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Mira a María, embarazada del Salvador, sin una explicación que pudiera convencer al mundo. Ninguno de ellos fue guiado por lógica. Todos fueron guiados por propósito, y tú no eres la excepción. No esperes que cada instrucción del Espíritu venga acompañada de detalles. Muchas veces la claridad llega después de la obediencia, no antes, porque si lo entendieras todo, caminarías por lógica, no por fe. Y Dios no está interesado en que dependas de tus cálculos. Está interesado en que dependas de su voz. Cada vez que sientas que algo no tiene sentido, detente y pregúntate, ¿estoy buscando lógica o estoy siguiendo propósito? Porque lo que parece ilógico hoy puede ser la clave de una promesa que aún no has visto. Y si decides confiar, aún sin comprender, estarás más cerca del cumplimiento que de la confusión. El Espíritu Santo no busca que seas una persona que lo entiende todo. Él busca que seas alguien que lo sigue, incluso en medio de lo que no entiende nada, porque esa es la esencia de la fe madura. Caminar, aunque no tengas mapa, obedecer, aunque no tengas detalles, y confiar, aun cuando la lógica grite que no tiene sentido. Él no guía por lógica, Él guía por propósito, y si te dejas guiar, verás que cada paso fue necesario, incluso los que no comprendiste en su momento, porque lo que fue confuso ayer, un día se convertirá en testimonio. Y ese testimonio no solo hablará de lo que Él hizo, sino de la fidelidad que tuviste para seguirlo, incluso cuando el camino no se veía claro. Cuando tu brújula espiritual se desorienta, Él sigue siendo el norte. Hay temporadas en las que algo dentro de ti se desconecta. No sabes en qué momento sucedió, pero lo sientes. Tu discernimiento se nubla, tu oración se vuelve mecánica, tu búsqueda ya no tiene fuego. Lo que antes te daba dirección, ahora te deja preguntas. Intentas regresar a lo que funcionaba antes, repites hábitos que antes te ayudaban, vuelves a los lugares donde solías encontrarte con Dios, pero ahora todo se siente diferente, silencioso, difuso, perdido. Y ahí surge el miedo. ¿Y si perdí mi conexión con Dios? ¿Y si ya no sé cómo escuchar su voz? ¿Y si tomé un desvío sin darme cuenta y ahora estoy fuera de su voluntad? Pero escucha esto, el Espíritu Santo no se ha movido. Aunque tu brújula espiritual esté girando sin sentido, Él sigue siendo el norte. Tu confusión no cancela su presencia. Tu desconexión no interrumpe su fidelidad. Lo que tú percibes como desorientación, Él lo ve como una oportunidad para enseñarte a guiarte no por emociones, sino por relación. Porque muchas veces has creído que Dios solo guía cuando sientes su dirección, cuando hay fuego, cuando hay confirmaciones claras. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando aprendes a seguirle incluso sin emociones, sin espectáculos, sin sensaciones. Ahí es donde descubres que su guía no es un momento emocional, sino una persona constante. El Espíritu Santo no es una experiencia que aparece y desaparece. Es una presencia que permanece, incluso cuando tu alma no logra percibirla. Es en esas temporadas de desorientación donde más se fortalece la fe, porque comienzas a caminar no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Y sabes que Él no miente, sabes que Él no abandona, sabes que Él no cambia su dirección solo porque tú estás confundido. La brújula puede estar girando, pero el norte sigue firme. Y aun cuando tus pasos parezcan inciertos, el Espíritu Santo no pierde el control. Él conoce el terreno mejor que tú. Él sabe por dónde llevarte sin necesidad de explicarte el trayecto completo. No necesitas entender hacia dónde vas.
para saber que Él sigue guiándote. Solo necesitas recordar quién es Él, fiel, presente, sabio, tierno y poderoso. Quizás hoy no te sientes cerca de Dios. Quizás todo lo que antes era claro se volvió niebla. Pero eso no significa que te perdiste. Significa que estás aprendiendo a depender de algo más profundo que tu entendimiento. Estás aprendiendo a depender de su carácter. Así que si tu brújula se siente rota, no te desesperes. Él no se guía por tu percepción, sino por su promesa. Y su promesa es que te guiará con su espíritu, te instruirá y te mostrará el camino por el cual debes andar. Aunque tú no puedas ver hacia dónde vas, Él nunca ha dejado de saber exactamente dónde estás. La fe no necesita mapa, solo voz. En lo profundo de tu corazón hay un anhelo de certeza, una necesidad casi desesperada de entender qué sigue, qué decisión tomar, qué camino es el correcto. Te descubres orando, no solo por dirección, sino por detalles. Buscas señales, confirmaciones, sueños, palabras, como si Dios debiera entregarte un itinerario celestial antes de moverte. Y cuando eso no sucede, cuando el cielo no te da la explicación que deseas, comienzas a pensar que tal vez algo anda mal. Pero no, no es que algo esté mal, es que el Espíritu Santo no guía con mapas, Él guía con voz. Dios no está interesado en convertirte en un experto en planes. Está formando en ti un corazón sensible a su presencia. Porque si caminaras con un mapa completo, no necesitarías escuchar, no necesitarías depender, no buscarías su rostro, solo seguirías coordenadas. Y aunque eso pueda sonar conveniente, el propósito de Dios no es solo llevarte a un destino, es moldearte durante el camino. Es por eso que muchas veces no verás más allá del próximo paso. Es por eso que el plan no se revela de golpe. Es por eso que sentirás que estás caminando con los ojos vendados. Porque la fe se ejercita en el silencio, en la espera, en la obediencia sin explicación. La fe no nace de ver el panorama completo, nace de reconocer una voz que te dice: este es el camino, camina por él. Dios te está entrenando no para que entiendas todo, sino para que aprendas a seguir su voz, aun cuando no veas nada. Porque un mapa puede guiarte a un lugar, pero su voz te transforma en el proceso. Te hace sensible, humilde, dependiente. Te obliga a confiar más en Él que en ti mismo, a depender de su espíritu más que de tu lógica, a descansar más en su fidelidad que en tus planes. Mira a los grandes hombres y mujeres de fe. Ninguno caminó con mapas. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. José fue llevado al cumplimiento de un sueño a través de traiciones y prisiones. Moisés guió a un pueblo entero a través de un desierto sin señales. María concibió al Salvador sin saber cómo explicarlo. Y todos ellos caminaron por fe. ¿Cómo? Siguiendo una voz. Esa voz que no grita pero te sacude, que no siempre se impone pero nunca se equivoca. Esa voz que te da paz cuando todo lo demás grita confusión. Esa voz que te llama a obedecer sin garantías visibles, pero con una certeza interna imposible de explicar. Esa es la voz del Espíritu Santo, y si aprendes a reconocerla, jamás te perderás. Muchos creyentes hoy viven paralizados, esperando que Dios les muestre todo el plan. Pero el Espíritu no se revela a través del control, se revela a través de la comunión. Y a medida que caminas con Él paso a paso, palabra a palabra, decisión a decisión, su voz se vuelve más clara, más íntima, más reconocible. No porque Él hable más fuerte, sino porque tú aprendes a escucharlo con más atención. No necesitas ver todo para obedecer, no necesitas sentir todo para avanzar. Solo necesitas tener tus oídos abiertos, tu corazón disponible y tu fe lista para seguir, aunque no entiendas. Hay poder en decir: no lo entiendo todo, pero confío en ti.
porque ese es el lugar donde la lógica muere y la revelación nace. Es ahí donde la fe se vuelve una caminata diaria, no un salto de fe, sino pasos pequeños guiados por una voz fiel. Así que si hoy estás esperando un mapa, una estrategia, una explicación, detente, silencia todo a tu alrededor y pregunta: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga ahora? Y escucha. Porque aunque no tengas una hoja de ruta, ya tienes lo más importante, su voz. Y donde va su voz, también va su presencia. Y donde está su presencia, hay dirección, hay paz, hay propósito. La fe no necesita un mapa, solo necesita una voz que no falla. Y tú ya la tienes. El silencio de Dios no es su ausencia, es su entrenamiento. Nada es más desconcertante que buscar a Dios con todo el corazón y no sentir nada. Lees la Biblia, pero las palabras parecen secas. Oras, pero el cielo guarda silencio. Te arrodillas esperando una dirección, una señal, una respuesta, y todo lo que obtienes es quietud. En ese espacio sin ruido, donde antes sentías fuego y ahora solo hay brisa fría, el enemigo susurra: ¿dónde está Dios ahora? Y tu alma, frágil por el cansancio, comienza a preguntarse: ¿será que me abandonó? Pero ese silencio no es desinterés, no es castigo, no es ausencia, es entrenamiento. El Espíritu Santo no te está ignorando, te está madurando. Está formando en ti algo que no se edifica cuando todo es claro, sino cuando todo es incierto. Porque no se trata de que pierdas el sentido de Dios. Se trata de que aprendas a vivir por confianza, no por sensación, por convicción, no por emoción, por relación, no por evidencia visible. Hay una profundidad en Dios que solo se alcanza cuando ya no sientes su mano, pero sigues creyendo en su corazón. Cuando ya no escuchas su voz, pero sigues obedeciendo su última instrucción. Cuando todo está en silencio, pero tú decides quedarte donde Él te puso, sin correr, sin exigir explicaciones, sin buscar reemplazos emocionales. Dios no te habla menos porque te ame menos. A veces te habla menos porque quiere que descubras cuánto confías en lo que ya dijo. El Espíritu Santo no es un guía que te repite todo cada minuto. Es un Padre que confía en que tú sabrás esperar, y es en esa espera donde se purifica tu fe. Es en ese silencio donde se revela si estás buscando al Dios de la promesa o solo la promesa de Dios. Muchos abandonan su asignación porque confunden el silencio con el rechazo, pero los que permanecen en medio del silencio se convierten en íntimos de Dios. Porque aprenden a reconocer su presencia aun cuando no hay palabras, a confiar en su guía aun cuando no hay dirección visible, a descansar en su amor aun cuando no sienten nada. Ese silencio te está entrenando, te está afinando. Te está desintoxicando de la necesidad de señales y sensaciones. Te está llevando a un nivel donde no necesitas que Dios haga algo nuevo para creer que sigue contigo. Sabes que está ahí porque Él lo prometió. Sabes que no se ha ido porque su fidelidad no depende de tus emociones. Y ese tipo de fe es la que mueve montañas. No la fe que se enciende con experiencias intensas, sino la fe que se forja en la perseverancia diaria, en el seguir orando sin respuestas, en el seguir adorando sin emociones, en el seguir creyendo sin ver. El silencio no es su ausencia, es su manera de invitarte más profundo, porque cuando aprendes a confiar en medio del silencio, también estarás preparado para escuchar claramente cuando hable, y cuando lo haga, lo reconocerás de inmediato, no por el volumen, sino porque tu corazón ya fue entrenado en quietud para captar el más leve susurro. Así que no huyas del silencio, no lo llenes con ruido artificial, no lo confundas con abandono, quédate ahí, atesóralo. Escucha lo que no se dice con palabras,
porque en ese aparente vacío el Espíritu está haciendo algo eterno. El Espíritu Santo guía paso a paso, no en grandes saltos. Nos gusta la inmediatez. Queremos avanzar rápido, resolver todo ya, tener la historia completa desde el principio. Y cuando pensamos en la guía de Dios, muchas veces esperamos que sea como una autopista iluminada, con rótulos visibles y carriles bien definidos. Queremos saber cómo termina todo antes siquiera de comenzar. Pero el Espíritu Santo no guía con planes de 5 años. Él guía paso a paso, una dirección a la vez, un movimiento obediente tras otro. Es frustrante para nuestra mente lógica. Queremos tener todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. Queremos asegurarnos de que cada decisión nos lleve exactamente al resultado que imaginamos. Pero la guía divina no funciona como un GPS humano. Dios no está interesado en darte toda la ruta desde el inicio. Está interesado en que confíes en su voz, en cada paso, incluso cuando ese paso parezca pequeño, insignificante o incluso ilógico, porque cada paso obediente te conecta con algo que no puedes ver ahora, pero que será indispensable más adelante. El Espíritu te guía como un padre que toma de la mano a su hijo pequeño. No lo suelta en medio del bosque con un mapa, lo lleva con ternura, atento a cada paso, corrigiendo el rumbo con amor y asegurándose de que nunca camine solo. Lo que parece un solo paso simple puede ser en realidad una transición que moverá todo tu futuro. Una conversación, una pausa, una decisión, un cambio interno. Cada uno de esos momentos puede parecer mínimo, pero en las manos del Espíritu son puertas hacia algo mayor. ¿Y sabes por qué no te muestra todo desde el principio? Porque muchas veces no podrías manejarlo. Porque si supieras todo lo que vendrá, quizás querrías retroceder, o si vieras cuánto te queda por caminar, te cansarías antes de empezar. Pero cuando solo ves el siguiente paso, tienes que depender. Y esa dependencia es lo que fortalece tu relación con Él, porque ya no caminas por claridad externa, caminas por convicción interna. El pueblo de Israel no recibió el maná de toda la semana, sino el pan para cada día. La columna de fuego no les mostró todo el mapa, solo les indicaba hacia dónde avanzar esa noche. Jesús no explicaba cada milagro antes de hacerlo. Solo decía, sígueme. Así guía el Espíritu Santo, con dirección fresca, con instrucción para hoy, con palabras que te alcanzan en el presente para llevarte al propósito eterno. Así que, si estás esperando tener todo resuelto para moverte, vas a quedarte estancado, porque la guía del Espíritu solo se activa cuando decides caminar. El siguiente paso no se revelará mientras estés detenido esperando que todo tenga sentido. Se revelará mientras avanzas confiando en que Él está contigo. Tú no necesitas conocer todo el camino, solo necesitas saber quién lo conoce. No estás llamado a controlar el proceso, estás llamado a obedecer la voz que te invita a dar un paso más. Y cuando mires hacia atrás, entenderás que cada paso que parecía insignificante era una pieza maestra en el plan perfecto del Espíritu, porque no fuiste llevado por lógica, fuiste llevado por fe, y esa fe no se activó en un salto gigantesco, nació, creció y se solidificó en la constancia de pasos pequeños, sostenidos por una voz fiel. ¿Y si la confusión es un lugar santo? Cuando estás confundido, lo primero que sientes es culpa, como si haber perdido claridad fuera sinónimo de haber perdido la fe, como si no saber qué hacer implicara que algo anda mal contigo o que estás desconectado de Dios. Pero, ¿y si te dijera que la confusión no siempre es un error que necesitas corregir, sino un lugar sagrado donde Dios quiere encontrarse contigo? Vivimos con la idea de que la voluntad de Dios siempre viene con paz, que la guía divina siempre es clara
y que la dirección del Espíritu es inmediata. Pero en la Biblia, los momentos más determinantes en la vida de los siervos de Dios no comenzaron con certeza, sino con preguntas. Abraham no sabía a dónde iba. Moisés no entendía por qué había sido escogido. Gedeón no se sentía capacitado. María no sabía cómo sería posible. Todos estaban en algún nivel en un estado de confusión. Pero esa confusión fue el lugar donde Dios comenzó a hablar con mayor profundidad. El Espíritu Santo no se intimida con tu incertidumbre. Él se mueve con ternura en medio de tus preguntas. Y a veces, justo cuando sientes que no sabes nada, es cuando estás más cerca de descubrir algo que solo puede revelarse en la rendición total. Porque cuando estás confundido, dejas de confiar en tu intelecto, dejas de depender de tu experiencia, dejas de caminar por patrones predecibles y es ahí donde el terreno se vuelve fértil para una verdadera intimidad con Dios. Ya no estás buscando un sistema, estás buscando una voz. Ya no estás construyendo planes, estás buscando presencia. Ya no te basta con tener razón, quieres tener comunión. La confusión te lleva al quebranto, y el quebranto es un altar, porque ahí se rompen tus filtros, tus justificaciones, tus capas de orgullo, y quedas vulnerable ante aquel que no necesita que tú entiendas todo, solo que estés dispuesto a escucharlo. En esa vulnerabilidad, el Espíritu Santo no te juzga, te cubre, te sana, te habla en lo profundo, y aunque no lo parezca, te está guiando. En lugar de ver la confusión como una barrera, empieza a verla como una invitación a dejar de correr por respuestas rápidas, a dejar de buscar validación externa, a dejar de presionar tu mente para producir claridad. En su lugar, detente, respira y reconoce que ese lugar donde no ves nada, también puede ser un lugar donde Dios te está formando. La confusión, cuando la enfrentas con el corazón rendido, se convierte en una antesala de revelación. No siempre verás la respuesta al salir de ella, pero sí saldrás diferente, más sensible, más obediente, más alineado con el Espíritu. Así que la próxima vez que sientas que no sabes qué hacer, no entres en pánico. No huyas, no trates de resolverlo todo. Detente y pregúntate, ¿y si este lugar que parece caótico es en realidad santo? ¿Y si aquí, donde no tengo dirección, Dios me está enseñando a caminar con los ojos cerrados, pero el corazón abierto? El Espíritu Santo no solo guía en la claridad, también guía en la niebla, porque su meta no es solo darte respuestas. Su meta es convertirte en alguien que lo reconozca aun cuando nada tenga sentido. Y eso, aunque cueste aceptarlo, comienza muchas veces en un lugar llamado confusión. Cuando la puerta no se abre, es porque tus pasos van en otra dirección. Uno de los momentos más dolorosos en la vida espiritual es cuando empujas una puerta con todo tu corazón y no se abre. Oraste, creíste, te preparaste, esperaste el momento indicado, hiciste todo lo que sabías hacer, pero la puerta no se movió. El silencio fue la única respuesta, y es ahí donde aparece la frustración. Te sientes rechazado, confundido, decepcionado. Te preguntas si fue falta de fe, si cometiste un error, si Dios te dejó solo justo cuando más necesitabas su respaldo. Pero, ¿y si la puerta que no se abrió fue en realidad una respuesta? ¿Y si el no que no entendiste fue, en verdad, una redirección? ¿Y si esa puerta cerrada fue una forma silenciosa del Espíritu Santo de decirte, no es aquí, no es ahora, no es para ti? Muchas veces esperamos que Dios hable con palabras claras, con señales visibles, con sueños reveladores. Pero Él también habla con puertas que no se abren. Y cuando no entendemos ese lenguaje, lo interpretamos como abandono. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Él conoce no solo tu presente,
sino tu futuro. Y lo que para ti parecía la oportunidad perfecta, para Él era un callejón sin salida. Lo que para ti era un buen plan, para Él era una trampa disfrazada de bendición. Dios no cierra puertas por capricho, las cierra por protección, porque sabe lo que hay detrás, porque ve lo que tú no ves. Y aunque en el momento cueste aceptarlo, aunque duela, aunque sientas que se derrumba lo que soñabas, ese cierre es parte de tu guía. Es su forma amorosa de mantenerte alineado a su propósito, aunque eso implique desconectarte de tu propia lógica. El problema no es que Dios no hable, es que a veces hablamos tanto que no escuchamos. Queremos que Él bendiga nuestras decisiones, en lugar de esperar que Él las defina. Corremos hacia puertas abiertas sin discernir si fueron abiertas por el Espíritu o por nuestra ansiedad. Y cuando una se cierra, dudamos de todo, en lugar de preguntarle al Espíritu, ¿a dónde quieres llevarme? Cada puerta que no se abre no es un rechazo. Es una conversación que Dios está teniendo contigo en otro lenguaje. Un lenguaje que no habla al oído, sino al camino. Porque la dirección del Espíritu muchas veces no viene por lo que Él dice, sino por lo que Él impide. Y cuando aprendes a reconocer eso, dejas de insistir donde Dios ya no está. Hay algo profundo en aceptar el cierre con paz, en decir, no lo entiendo, pero lo confío. En dejar de pelear con la realidad y empezar a buscar al Espíritu en medio de ella. Porque si una puerta no se abrió, es porque tus pasos van en otra dirección. Y aunque aún no sepas cuál es, puedes estar seguro de que Él ya está allá, esperándote con propósito y provisión. No temas a las puertas cerradas, agradécelas, porque cada vez que una se cierra, el Espíritu te está alejando de lo bueno, para llevarte hacia lo eterno. Y esa guía, aunque a veces silenciosa, es perfecta. Los desvíos de Dios no son errores, son protección. Tú pensabas que ibas en la dirección correcta, todo parecía encajar. Las circunstancias eran favorables, tu corazón estaba emocionado, tus planes estaban listos. Y de repente, sin explicación, algo se quebró, se retrasó, se cayó, se desvió. Lo que iba en línea recta ahora parece un laberinto. Lo que estaba claro ahora es incertidumbre. Y lo primero que piensas es, ¿en qué me equivoqué? Pero el Espíritu Santo quiere que entiendas algo hoy. No todo desvío es un error. A veces es protección. A veces es corrección. Otras veces es preservación. Pero en todos los casos, si estás caminando rendido al Espíritu, ese cambio inesperado no es un castigo. Es una intervención divina, porque tú solo puedes ver el paso siguiente, pero el Espíritu Santo ve el campo completo. Y hay cosas que tú planeas que parecen buenas, pero que están incompletas. O peor aún, están contaminadas con intenciones que no puedes ver a simple vista. Hay personas que tú consideras confiables, pero que más adelante hubieran lastimado tu llamado. Hay caminos que parecen oportunidades, pero que en realidad son trampas disfrazadas. Y ahí es cuando el Espíritu Santo, en su perfecta sabiduría, desvía tu camino. A veces con señales evidentes, a veces con silencios profundos, a veces con dolores que no comprendes, pero en todos los casos, su objetivo no es confundirte, es protegerte, es llevarte por un camino más alto, aunque en ese momento te parezca más difícil, porque tu destino eterno es más importante que tu comodidad presente. Tu formación como hijo o hija de Dios es más valiosa que el éxito de un plan temporal. Él no está interesado en cumplir tus expectativas, está comprometido con cumplir su propósito en ti. Y eso requiere muchas veces llevarte por rutas inesperadas. Mira a José, su desvío fue una fosa, luego una esclavitud, luego una prisión. Ninguna de esas paradas estaban en su agenda.
pero cada una de ellas lo llevó exactamente al lugar que Dios había preparado. No fue rápido, no fue cómodo, pero fue perfecto, y al final, él mismo lo entendió. Lo que parecía un desvío era en realidad un diseño celestial. Tú no estás fuera del plan, solo estás siendo guiado por un plan que no puedes entender del todo todavía. Y en lugar de luchar contra el desvío, el Espíritu te está invitando a rendirte en medio de él, a confiar que aunque no sabes por qué estás ahí, no llegaste por accidente. Llegaste porque Dios está escribiendo una historia que incluye paréntesis, pausas, desvíos, pero nunca abandono. Así que respira. Deja de mirar hacia atrás preguntándote qué hiciste mal. Comienza a mirar hacia arriba y pregunta: Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo ahora? Porque si te desvió, es porque está preparando algo que tus ojos aún no pueden ver. Y cuando llegue el día en que lo entiendas, mirarás hacia este momento con gratitud, no con resentimiento. Los desvíos de Dios no son errores, son su forma silenciosa de protegerte de lo que hubiera destruido tu propósito. Son la evidencia de que Él está guiando cada paso, incluso cuando esos pasos parecen contradecir tus planes. No puedes seguir al Espíritu si no aprendes a detenerte. El mundo te dice que avanzar es siempre lo correcto, que moverse, hacer, producir, resolver, es señal de madurez, de inteligencia, de fe incluso. Pero el Espíritu Santo no sigue el ritmo del mundo. Él no se mueve al compás de tus urgencias ni de tus relojes. De hecho, hay momentos en los que la única forma de seguir su guía es detenerte. Y eso duele, porque detenerse se siente como perder tiempo, se siente como debilidad, se siente como no estar haciendo lo suficiente. Pero el Espíritu no busca eficiencia humana, busca rendición espiritual. Y la rendición muchas veces comienza en una pausa, en un silencio, en un alto. La guía del Espíritu no solo consiste en que Él te diga hacia dónde ir, también consiste en que tú aprendas a discernir cuándo no debes moverte. Porque si siempre estás avanzando, corriendo, llenando tu agenda, tomando decisiones, produciendo, ¿en qué momento escuchas? ¿En qué momento verificas si lo que estás haciendo fue realmente su instrucción o simplemente tu impulso? Aprender a detenerte no es falta de fe, es madurez espiritual, es saber que no todo movimiento es progreso, que no toda puerta abierta es una señal divina, que no toda oportunidad requiere una acción inmediata. El Espíritu Santo muchas veces actúa en el margen, en el entretiempo, en ese espacio sagrado donde tú decides no hacer nada hasta que Él diga algo. ¿Y sabes por qué eso es tan importante? Porque detenerte revela tu confianza. Si puedes pausar en medio de la presión, es porque crees que no todo depende de ti. Si puedes esperar sin actuar por ansiedad, es porque has aprendido que la guía del Espíritu no se activa por prisa, sino por intimidad. Mira a Jesús. Él no era impulsivo. Él no vivía a la defensiva. Él no se dejaba manipular por las necesidades urgentes que lo rodeaban. Él se detenía, se apartaba a orar. Esperaba la voz del Padre antes de moverse. Y si Jesús necesitaba detenerse para escuchar, ¿cuánto más tú? Detenerte no es quedarte estancado, es alinearte, es limpiar el ruido, es permitir que el Espíritu ajuste tu dirección antes de que termines corriendo hacia un lugar que no fue tuyo desde el principio. Porque el peor error no es ir lento, es avanzar rápido hacia un lugar equivocado. A veces, el Espíritu no te dará nuevas instrucciones hasta que te detengas y reconozcas que llevas días, semanas, quizás años, moviéndote sin escuchar. Él no te va a gritar por encima de tu ruido. Él va a esperar a que te calles, a que te calmes, a que te sientes. Y solo entonces hablará,
Solo entonces podrás escuchar lo que has estado pidiendo todo este tiempo. Así que si hoy sientes que no sabes hacia dónde ir, tal vez la respuesta no está en seguir avanzando. Tal vez la respuesta está en detenerte, en apagar el ruido, en soltar las agendas, en levantar las manos y decir: Espíritu Santo, no quiero seguir sin ti, háblame. Aquí me quedo hasta que me guíes. Y en ese lugar de pausa, de quietud, de dependencia absoluta, descubrirás que el Espíritu no solo guía a los que corren, también se revela a los que saben detenerse para escucharlo. La neblina es parte del plan. Confía en la luz de cada paso. A veces sientes que todo está borroso. Lo que antes era claro, ahora se ve difuso. No sabes si tomar ese trabajo, si seguir en esa relación, si continuar con ese proyecto. Buscas claridad, pero solo encuentras neblina. Esa sensación de no ver el camino completo te desespera, te hace dudar de ti mismo, te hace cuestionar si el Espíritu Santo realmente te está guiando o si estás caminando solo. Pero esa neblina no es caos, es estrategia divina. Porque si el Espíritu te dejara ver todo de una vez, no aprenderías a confiar, solo aprenderías a depender de tu vista. Y la fe verdadera no se ejercita con los ojos, sino con el corazón. Dios no te quiere adicto a la claridad, te quiere rendido a su voz, aunque el entorno sea confuso. Hay una luz que el Espíritu enciende, pero no es una lámpara de largo alcance. Es una antorcha que ilumina solo lo suficiente para dar el siguiente paso, no para correr, no para trazar una ruta, solo para moverte con obediencia, un paso, una palabra, una acción, y luego otra vez esperar. Eso no es ineficiencia, es relación, es dependencia, es caminar de la mano, no de la lógica. Es vivir alineado al cielo, no a tus propias expectativas, porque en la neblina el control se muere, y donde muere el control nace la verdadera confianza. Dios ha usado la neblina para formar a muchos antes que a ti. Abraham caminó sin saber a dónde iba. David fue ungido rey, pero terminó en cuevas antes de llegar al trono. Pablo recibió un llamado, pero vivió años entre silencio, persecución y preparación. Todos ellos caminaron con pasos de fe en medio de caminos sin definición, y todos ellos aprendieron a confiar en la luz de cada paso. La neblina te obliga a bajar la velocidad, a afinar tus sentidos, a escuchar con más intención, a buscar con más fervor, porque sabes que cualquier paso fuera del Espíritu puede hacerte tropezar. Entonces dependes más, entonces buscas más, y esa búsqueda te transforma. Quizás te preguntas, ¿por qué Dios no me muestra más? Y la respuesta puede ser esta: porque lo que te muestra ahora es exactamente lo que necesitas para hoy, ni más, ni menos. Y eso no es falta de amor, es protección contra la ansiedad de querer controlarlo todo. Es una invitación a vivir el día con la certeza de que Él ya está en el mañana. Confía en la luz de cada paso, porque aunque no veas el destino, puedes ver su fidelidad en lo que ya ha hecho. Y si ha sido fiel hasta aquí, también lo será allá. No necesitas una visión panorámica, solo necesitas saber que el Espíritu Santo está contigo en cada paso. Caminar en la neblina con Dios es más seguro que correr en claridad sin Él, porque en la neblina no avanzas por instinto, avanzas por voz, y esa voz nunca se equivoca. Esa voz nunca te dejará solo. Esa voz es tu guía, tu seguridad y tu dirección, incluso cuando todo lo demás parece confuso. Lo que parece desordenado muchas veces es dirección disfrazada. Miras tu vida y todo parece fuera de lugar. Las piezas no encajan, las temporadas no fluyen como esperabas. Nada se parece al plan que habías trazado. Lo que debería estar floreciendo está estancado. Lo que parecía promesa ahora parece silencio. Hay caos, hay preguntas, hay cansancio. Y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de este desorden? ¿Dónde está su guía?
Pero lo que tú llamas desorden muchas veces es dirección disfrazada, porque el Espíritu Santo no solo se mueve en la armonía visible, también se mueve en el aparente caos para redirigir tus pasos, para corregir tu camino, para romper patrones que no veías y despertar verdades que no entendías. Él no necesita que tu vida esté perfectamente alineada para empezar a hablarte. De hecho, muchas veces espera a que tus estructuras se caigan para que dejes de aferrarte a lo que fabricaste tú y empieces a rendirte a lo que solo puede construir Él. El Espíritu se mueve en ese espacio donde tú ya no sabes qué está funcionando y qué no. Porque ahí, cuando se rompe tu control, empieza su liderazgo. Ahí donde no sabes cómo seguir, Él comienza a hablar de una forma que no habías escuchado antes. Y aunque no siempre lo hace con palabras audibles, lo hace con movimientos internos, con cambios de dirección, con puertas que se cierran, con relaciones que se enfrían, con pausas inesperadas, con decisiones que te duelen, pero te purifican. El Espíritu no te está castigando al permitir que todo parezca fuera de control. Te está preparando para caminar por una vía que no habrías elegido, pero que es la única que puede llevarte al lugar donde tu propósito y su gloria se encuentran. Recuerda, cuando Dios creó el mundo, lo hizo desde el caos. Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso no fue una excepción, fue un modelo. Él sigue moviéndose sobre el caos. No le teme al desorden, lo transforma. El desorden muchas veces es la señal de que estás en transición, que algo está siendo removido, ajustado, reordenado, que cosas que funcionaban en una temporada ya no tienen lugar en la nueva que viene. Y aunque no veas el patrón, aunque no puedas explicar lo que está pasando, puedes confiar en que si el Espíritu está ahí, hay dirección, incluso en el desorden. Así que deja de intentar forzar claridad donde Dios quiere enseñarte dependencia. Deja de pedir que todo encaje, cuando quizás lo que necesitas es que todo sea removido para que Él pueda construir de nuevo, porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es rendirte en medio del caos y decir: Espíritu Santo, aunque no entiendo nada, confío en que estás obrando. El orden visible puede dar paz superficial, pero la dirección del Espíritu, incluso disfrazada de desorden, transforma tu vida desde lo profundo, porque no está construyendo comodidad, está formando carácter, está formando fe, está formando una nueva sensibilidad para que no vivas por lo que ves, sino por lo que sabes de Él. Confía. El desorden no es el final, es el principio de una nueva dirección. Tu debilidad no bloquea la guía, la atrae. Nos han enseñado a pensar que para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos estar fuertes, espiritualmente firmes, emocionalmente estables, llenos de fe y claridad. Pero eso es exactamente lo contrario de cómo opera el reino de Dios. Porque el Espíritu no es atraído por la autosuficiencia, es atraído por la rendición, y donde hay debilidad sincera, hay espacio para su dirección. Cuando te sientes débil, el enemigo quiere convencerte de que estás descalificado, que no puedes escuchar bien, que no vas a discernir correctamente, que estás tan roto o confundido que lo mejor sería no moverte. Pero el Espíritu Santo no necesita perfección para guiarte, necesita disposición. No busca una mente sin dudas, sino un corazón dispuesto a confiar aunque tiemble. Tu debilidad no es una barrera para la dirección divina. Es el terreno donde la voz del Espíritu resuena con más fuerza, porque es cuando te reconoces insuficiente que te vuelves verdaderamente receptivo. Es en esa vulnerabilidad que tus filtros se rompen, tus defensas caen y tu alma se abre sin máscaras. Y justo ahí, en ese estado frágil, Él habla, Él guía, Él consuela, Él impulsa. Mira la historia.
Moisés tartamudeaba y temía. Elías se escondía deprimido bajo un árbol. Jeremías lloraba en soledad. Pablo rogaba por ser libre de una carga. Todos ellos fueron guiados profundamente por el Espíritu de Dios, desde su debilidad, no desde su fuerza. Porque el poder del Espíritu se perfecciona cuando tú ya no tienes nada más que ofrecer, excepto tu sí. Quizás no tienes todas las respuestas. Quizás sientes que tus emociones están inestables, que tu fe está cansada, que tu ánimo está bajo. Y te preguntas, ¿cómo voy a seguir siendo guiado así? Pero lo que no ves es que precisamente ahora, el terreno de tu corazón está más fértil que nunca para la dirección divina. No estás tan lleno de ti como antes. No estás tratando de resolverlo todo por tu cuenta. No estás fabricando respuestas. Estás abierto, estás sincero, estás listo. Dios no rechaza los pasos temblorosos, los honra, porque cada paso que das, aunque parezca pequeño, aunque parezca inseguro, es un acto de fe cuando lo haces en tu debilidad. El Espíritu no está buscando superhéroes espirituales. Está buscando hijos e hijas que se atrevan a decir, no sé cómo, pero sé que tú vas conmigo. Así que no te detengas por sentirte frágil. No retrases tu obediencia esperando estar más fuerte. No creas que necesitas sentirte poderoso para ser guiado. Es en tu debilidad que Él te toma de la mano con más ternura. Es en tu debilidad que su voz se vuelve más clara, más íntima, más constante. Tu debilidad no es el fin de tu conexión con el Espíritu. Es el inicio de una etapa más profunda, porque ahora no caminas con la ilusión de que tienes el control. Caminas sabiendo que sin Él no puedes avanzar. Y esa dependencia es lo que activa su guía más poderosa. Confía. No tienes que ser fuerte para seguir siendo guiado. Solo tienes que estar dispuesto a seguir caminando con Él. El Espíritu no solo guía, Él camina contigo. Muchos buscan al Espíritu Santo como un GPS celestial. Alguien que te dice por dónde ir, cuándo girar y qué evitar. Pero reducir su obra a solo dar direcciones es perder la parte más hermosa de su presencia. Él no solo te muestra el camino, Él lo camina contigo. No es una voz que resuena desde lejos. Es una presencia que se mantiene cerca en cada paso, incluso cuando tropiezas, incluso cuando dudas, incluso cuando no sabes a dónde vas. Él no es un instructor externo, es un compañero interno. Vive en ti, respira contigo, siente tus pausas, tus temores, tus confusiones, y aún así no se va. No te presiona, no se impacienta. Él camina a tu ritmo, pero no deja que te estanques. Te sostiene sin empujarte y te mueve sin atropellarte. Hay días en que tú no sientes dirección. Días en los que todo lo que puedes hacer es levantarte y tratar de sobrevivir. Y es ahí donde su guía se transforma en presencia, donde su liderazgo no se manifiesta en palabras, sino en compañía. Él no está esperando que resuelvas todo para caminar contigo. Él ya está caminando contigo mientras lo resuelves todo. Cuando el camino se oscurece, Él es la luz. Cuando te detienes por miedo, Él es la mano que te impulsa. Cuando no tienes fuerzas para orar, Él es el susurro que ora dentro de ti. Y cuando te sientes perdido, no es Él quien se alejó. Es tu corazón el que olvidó que no necesitas saber todo para confiar en aquel que sí lo sabe. Porque a diferencia de cualquier guía humano, el Espíritu no se limita a dar instrucciones. Él se involucra con tu historia, se mezcla con tus lágrimas, se sienta contigo en tu silencio, celebra tus avances como si fueran los suyos, llora tus heridas como si fueran propias. Él no te trata como un proyecto espiritual, te ama como una persona eterna. Y cuando llega el día en que miras hacia atrás y ves cuánto has caminado, cuánto has crecido, cuánto has sobrevivido,
entenderás que no lo lograste por tu sabiduría. Lo lograste porque no caminabas solo, porque hubo una voz que te sostuvo sin que la oyeras, una mano que te levantó sin que la vieras, una presencia que te abrazó aun cuando tú creías estar solo. Ese es el Espíritu Santo, no solo tu guía, tu compañía, tu seguridad, tu aliento, tu fuerza en la noche, tu refugio en medio del ruido, el que no se cansa de esperarte, de hablarte, de caminar contigo incluso cuando tú estás dudando de ti mismo. Así que no te obsesiones con saber exactamente qué hacer mañana. No te angusties por conocer cada detalle del destino. Celebra que hoy, ahora, en este preciso momento, estás caminando con Él, y eso es más que suficiente. No necesitas ver el camino, solo confiar en quien te guía. Has pasado por temporadas donde todo se volvió borroso, donde la lógica no bastó, donde tus planes se rompieron, donde tu oración fue más un suspiro que un discurso, donde te preguntaste si Dios seguía contigo, si el Espíritu Santo aún hablaba, si estabas perdiendo el rumbo. Y sin embargo, aquí estás. No porque lo viste claro, no porque siempre lo entendiste, sino porque Él nunca dejó de guiarte, incluso cuando no lo sentías. Quizás no te diste cuenta, pero cada silencio fue una conversación que el cielo tuvo contigo. Cada pausa, una oportunidad para que escucharas más profundo. Cada camino que parecía cerrado fue una redirección que evitó una herida mayor. Y cada paso, aunque tembloroso, fue sostenido por una mano que nunca soltó la tuya. No necesitas ver el camino, porque el camino nunca fue el objetivo. El objetivo siempre fue conocer más al guía. Y cuando entiendes eso, la presión de tenerlo todo claro desaparece. Ya no necesitas una revelación para cada decisión. Solo necesitas una rendición para cada paso. La paz no viene de saber a dónde vas, viene de saber con quién vas. Y tú no vas solo. Estás caminando con el Espíritu Santo, el que conoce tus límites, tu historia, tu propósito, y aún así sigue apostando por ti. El que no se asusta de tu confusión, el que no se decepciona por tus pausas, el que no exige perfección, pero sí intimidad. El que transforma tu debilidad en dirección. Así que mientras todos te piden resultados, Él solo te pide rendición. Mientras el mundo te dice que avances con certeza, Él te dice que camines con fe. Mientras tú intentas planear tu futuro, Él te invita a vivir el presente en su compañía. No estás perdido, estás siendo guiado de una forma más profunda. No estás a oscuras, estás aprendiendo a ver con el corazón. No estás solo, estás siendo discipulado paso a paso por el único que nunca ha perdido un alma que confía en Él. No te frustres si no lo ves todo. Alégrate porque Él lo ve todo. Y ese todo está bajo su control. Así que respira, suelta el mapa, cierra los ojos si es necesario. Y solo di, Espíritu Santo, no veo, pero confío. No entiendo, pero me rindo. No sé el camino, pero te tengo a ti. Y eso es todo lo que necesito. Ese es el verdadero viaje, no hacia un destino, sino hacia una comunión, no hacia un plan, sino hacia una presencia, y tú estás justo donde necesitas estar, en manos de aquel que no solo guía, sino que camina contigo hasta el final.